Ahí está. Bueno, ¿se escucha, no? ¿Ahí? Sí, sí. Bueno, Sí, sí. bueno, buenísimo. Arranco con un análisis típico también de cómo se hace el análisis de los sectores de la economía, ¿no? El sector primario, el secundario y el sector de los servicios. Esa es la forma de clasificar los tres grandes actores que tiene la economía. Es el sector primario, que es justamente el que más miramos nosotros, el que nos compete como agrónomos. El sector secundario, que es el que está asociado con la industria, y el sector terciario o sector de los servicios. El sector primario, bueno, comprende la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca, piscicultura, apicultura, silvicultura y todo lo que tiene que ver con recursos naturales, ¿no? Propiamente dicho, que es lo que hablamos. El sector secundario o industrial comprende todas las industrias, incluso obviamente las agroindustrias, toda la actividad manufacturera, la minería, la construcción y toda la energía, ¿no? Entonces, todo lo que sea fábricas está metido acá. Y el sector de los servicios, que uno a veces asocia simplemente con los comercios, en realidad es el sector más importante de cualquier país, porque fíjense todo lo que nuclea el sector de los servicios, ¿no? Es decir, no son solo los comercios, lo que te venden, es decir, el que te vende la manteca o el que te vende este, un teléfono. No, fíjense, es que comprende actividades financieras y todos los bancos, las bolsas y todas las entidades financieras están metidos acá. Servicios personales, como veíamos, esos servicios personales son dos sectores súper importantes como es la educación y la salud. Bueno, están metidos acá. Todos los servicios públicos están metidos acá. Los servicios de consultoría, jurídicos, toda la parte de la justicia está metido acá. Policía, abogados, administración pública, acá. Hotelería, ocio, la industria cinematográfica, videojuegos, digo, está metido acá. Prensa, comunicación, televisión, radio, telefonía, tecnología de la información, internet, digo, este sector es monstruoso de grande, por eso es que a veces, si uno lo asocia simplemente con el sector minorista, el comercio que te vende, el comercio de barrio que te vende una manteca, decís, ¿cómo puede ser tan importante esto? No, este sector es tremendamente importante. Bueno, vamos a analizar desde el punto de vista de la economía, cómo se hace la creación del valor agregado. Y esa creación del valor agregado después nos va a permitir conocer cómo es la composición del PBI y bueno, y el valor final del PBI, ¿no? Entonces, fíjense el análisis que se hace de la economía, que acá también me voy a quedar con la distinción, para que se entienda de cómo lo analizamos en administración, por ejemplo, la cuantita de administración y cómo se hace la cuantita en economía. En el sector de agrícola, bueno, se compran semillas, se compra entonces toda la parte de agroquímicos, se paga por los trabajos. Entonces, acá hay un ejemplo que, bueno, hay un total de 35 pesos
unidades monetarias, como quieran, digamos, insumidos en el proceso de producción de un cultivo. Imagínense un cultivo típico, si quieren, trigo, maíz, cualquiera, pero acá está analizado como la agricultura en su conjunto. Y con esta mirada, digamos, las semillas, ¿de dónde surgen? Surgen de la propia agricultura, digamos, del sector primario. Los abonos químicos, todos los productos químicos, surgen ¿de dónde? De la industria. Y los trabajos surgen del sector de los servicios. Entonces, esto es como, digamos, lo que utiliza, los factores de la producción que utiliza la agricultura de su propio sector y además de los otros, ¿no? Entonces, son los factores necesarios para producir la producción. Entonces, ¿cuánto invierte? 35. Bueno, ¿cuánto es el valor agregado? Y acá viene el tema, ¿no? ¿Cuánto es el valor agregado? El valor bruto de la producción, es decir, ¿a cuánto vende? Imagínense, por ejemplo, el trigo, 85. Entonces, se dice que el valor agregado es la diferencia entre el valor producido y el valor de los bienes y servicios utilizados para el proceso de producción. Entonces, 85 menos 35 queda un valor agregado de 50. 50. Y acá fíjense que dentro de esos 50 están metidos los salarios, la retribución al capital, la retribución a la tierra y los beneficios. Entonces, si estuviéramos haciendo una cuenta desde el punto de vista de la empresa agropecuaria, diríamos, bueno, a ver, esta empresa gastó 35 acá, 35, más 30 de salarios, 65, más 5 de costo de oportunidad del capital, 70, más la retribución a la tierra o el costo de oportunidad de la tierra, 75. Entonces, si vendió su producción a 85 y gastó 75, le queda un beneficio de 10. Entonces, esa es la cuantita que haríamos nosotros en la administración. El beneficio de la empresa es 10. Ahora, sin embargo, para la economía, digamos, todo esto forma parte del valor agregado. Entonces, en realidad, la retribución al trabajo, la retribución al capital, la retribución a la tierra y la retribución a la organización, los cuatro juntos, las cuatro retribuciones juntas, forman el valor agregado en esta etapa de la actividad. Digamos, la actividad que estamos representando en la agricultura, hay un valor agregado generado de 50. Entonces, bueno, ahí después vamos a ir tomando nota porque vamos a ir haciendo la cuenta para los otros sectores también. Pero tengan en cuenta que el valor de la producción, como dijimos, pueden estar destinado a bienes intermedios o a bienes finales. Entonces, bueno, si son bienes intermedios, hay que contarlos aparte porque los bienes intermedios vuelven a entrar en el circuito del proceso de producción de las empresas. Ahora, los bienes finales, eso sí, van a destinarse al consumo directo de la familia. Entonces, ahí están, de los 85 hay 40 bienes intermedios y 45 como bienes finales. Este es un dato, digamos, un dato que no surge de estas cuentas de acá. Es un dato nuevo que se los tienen que dar. Bueno, ahora nos metemos en el sector de la industria. Entonces, en la industria, también con la misma forma que se hace el análisis, que se hicimos el análisis para la agricultura, se hace el análisis para la industria. Entonces,
La agricultura, digamos, la industria en este caso toma de la agricultura materias primas de origen agrícola, ¿no? Bueno, ¿cuánto valen? 30 unidades monetarias, 30 millones, lo que sea, para el ejemplo es 30. Del propio sector industrial recibe 50 y del sector de los servicios recibe 20. Entonces gasta 100, digamos, en adquisición de bienes y servicios de los tres sectores. 100. Vende sus productos a 170, el valor bruto de la producción de la industria es 170, entonces ya con esta cuentita ustedes se dan cuenta que el valor agregado es 70, porque si vende a 170 y insumió 100 en insumos y servicios, el valor agregado generado en esta etapa es 70. ¿Cómo se compone esos 70? Bueno, 40 retribución al trabajo, 10 al capital, 10 a la tierra y 10 a la organización. 40 más 30, 70. Y después acá hay otro dato que no lo, es decir, también se lo tienen que decir, de eso que fabricó la industria, 85 son bienes intermedios y 85 son bienes finales, bienes de consumo final. Bueno, y ahora vamos al sector de los servicios. El sector de los servicios tiene de gastos digamos, que utiliza de los otros sectores, del sector agrícola nada, del insumo de la industria 20 y del propio sector de los servicios 10, ¿no? Que obviamente estos son bienes intermedios, ¿no? Son transferencias intermedias. Entonces, tiene 30, ahí como que gastó 30, ¿no? Y vende sus productos, o el valor de todos sus productos y servicios es 180. Entonces, el valor generado, el valor agregado generado es 150. ¿Cómo se componen estos 150? Bueno, 90 es salario, 20 la retribución al capital, 20 a la tierra y 20 a la organización. La proporción de los, digamos, si bien los números son ficticios, pero la proporción de los números que usé es la adecuada, digamos. En general, el sector de los servicios es el que mayor valor agregado tiene y el que mayor peso tiene en los salarios, los servicios. Y acá también es el que dirige como consumo directo, como bienes finales, en mayor proporción. Fíjense, bienes intermedios 40, bienes finales 140, de los 180 que tiene acá. Entonces, acá hicimos un análisis sector por sector, ¿no? Y fuimos viendo cuál era el valor agregado en cada uno de los sectores. Ahora, el conjunto de los sectores, de los tres sectores, es lo que le interesa analizar a la economía de un país, a la economía en su conjunto. Entonces, ¿cómo se analiza? Se analiza para obtener el PBI con tres métodos diferentes. Un método se llama método del gasto, otro se llama método del ingreso y otro es el método del valor agregado. Entonces, el método del gasto ahí considera el consumo de la familia. Es decir, fíjense qué palabra, ¿no? Porque uno dice gasto y otra vez. Yo cuando la primera vez que vi el método del gasto, digo, bueno, es el gasto que tienen las empresas. No, gasto que tienen las familias. El centro del análisis, insisto, es la familia. Entonces, cuando se habla del método del gasto,
es el consumo que hacen las familias. Y acá, digamos, no solo las familias, sino que también hay que considerar el consumo del gobierno, del Estado, y también las inversiones. Y se agrega, acá metemos también como variables, después quizá se entienda mejor, pero las exportaciones y las importaciones. Entonces, en realidad, el PBI va a estar formado por la sumatoria de consumo más inversión, más el saldo neto entre exportaciones e importaciones, ¿no? Se suman las exportaciones, se restan las importaciones. Porque las importaciones no son algo producido en el país, se consume en un país, pero es producido en otro lado. Entonces, esa es la fórmula del PBI. Por el método del gasto. Por el método del gasto. Ahora, por el método del ingreso, y acá también, yo cuando vi por primera vez digo ingreso de las empresas, no, son ingresos de la familia. Entonces, ingreso se le llama a las retribuciones a los factores de la producción. Entonces, el costo de oportunidad de la tierra o el alquiler es un ingreso. El costo de oportunidad del capital o los intereses al capital, los intereses del capital es un ingreso. Los salarios son un ingreso y el beneficio es otro ingreso. Entonces, si se suman todo eso, también me da el PBI de un país. Y el último es el método del valor agregado, que es ir sumando el valor agregado generado en cada una de las etapas productivas, en cada uno de los sectores. Los números hallados por las tres metodologías tienen que coincidir, tienen que dar lo mismo. Por este esquema de análisis que tenemos, que les mostré, que es un circuito cerrado, ¿no? que todas las variables forman un circuito económico y si están todas bien anotadas, tienen que cerrar. Entonces, tienen que dar las tres formas de cálculo iguales, tienen que ser. Bueno, vamos a un ejemplo. No se mareen con los numeritos, pero vamos a ir tratando de explicarlo de a poco, digamos, porque es una forma de nuclear justamente todo lo que vimos recién, vamos a tratar de sintetizarlo en un cuadro. Esta es la metodología de la matriz insumo-producto. Esta es la forma de analizar la economía de un país. Los sectores están representados en columnas, ¿no? Acá lo vemos, el sector de la agricultura, el sector de la industria, el sector de los servicios, o también se le llama primario, secundario y terciario. Esto que está representado en columnas, vamos a representar lo que es la demanda de esos bienes, es decir, está todo en unidades, ¿no? En unidades monetarias. En estas columnas representamos quiénes son los que demandan los productos y en este caso el monto de las demandas. Bueno, y hemos separado en dos grandes grupos, bienes intermedios y bienes de demanda final, ¿no? Conforme al mismo criterio que habíamos visto antes. ¿Por qué? Porque lo que vimos, es decir, los bienes de demanda final son los que van a parar al consumo directo de las familias, y en cambio los bienes intermedios se quedan ahí dando vueltas, digamos, en el proceso productivo, hasta que, bueno, finalmente terminan de dar la vuelta y se genera un producto que va
al consumo de la familia. Pero mientras tanto, son bienes intermedios que en el cálculo del PBI, no hay que contabilizarlo, porque si no se estaría contabilizando dos veces. Entonces, en el cálculo del PBI, lo único que se contabiliza son los bienes de demanda final, lo que consumen las familias directamente, no los bienes intermedios. Bueno, entonces, vamos a seguir con el ejemplo, digamos, utilizamos los mismos cuadros que vimos antes, pero en este caso para armar la matriz insumo-producto. Entonces tenemos la agricultura, habíamos dicho que la agricultura demandaba de la propia agricultura 10, digamos, demandaba bienes y servicios cuyo valor valían 10 pesos, o 10 millones de pesos, o 10 millones de dólares, lo que quieras, 10. Demandaba de la industria 15 y demandaba del sector de los servicios 10. Entonces, demandaba 35 unidades. A esos 35, luego le agregaba valor, digamos, le incorporaba un valor agregado, hasta llegar a 85, digamos, ¿por qué? Porque le agregaba 50, ¿se acuerdan? Que esos 50 provenían de los 30 de salario, 5 de interés del capital, 5 de interés, 5 de la renta de la tierra y 10 son beneficios. A ver si vuelvo, vamos a volver acá está, agricultura. Vuelvo a la agricultura, eran 10 de semilla, 10 de agroquímicos, 10 del sector de los servicios, 35. Valor agregado, 30 de salario, 5 al capital, 5 a la tierra y 10 de beneficios. Total de valor agregado, 50, entonces eso es lo que hace un valor bruto de la producción de 85. Entonces, eso es lo que está puesto acá. Valor bruto de la producción, 85. Pero, digamos, de valor agregado es 50. Porque esto en realidad forma parte, digamos, esta caja que queda acá de números rojos, en realidad son bienes intermedios, que después, digamos, no lo vamos a contabilizar para el PBI porque eso, si no, lo vamos a contabilizar dos veces. Entonces quedan ahí. Bien, la industria. La industria, dijimos, del sector del primario demanda 30, del sector secundario 50, del sector de los servicios 20, entonces demanda 100. A esos 100 le agrega 70, ese es su valor agregado. Por el valor bruto de la producción del sector agroindustrial es 170. Entonces, su valor agregado es 70. Y vuelvo nuevamente, si quieren, para que vean que es el mismo cuadro que vimos antes. 30, 50, 20, total 100 que consume, 70 de valor agregado que le agrega porque el valor bruto de la producción es 170. Bueno, entonces, valor bruto de la producción, 170. El sector de los servicios no consumía nada del sector primario, 20 del sector de la industria, 10 de los servicios, total 30. Su valor agregado es más importante, es 150, basado fundamentalmente en salarios que paga por 90, 20 de intereses, 20 de renta de la tierra, 20 de beneficios, valor bruto de la producción 180. Entonces, si se hace el total del valor bruto de la producción de estos tres sectores, da 435. 435. Pero ese 435 no es el PBI.
no es el PBI. ¿Por qué? Porque ese 435 tiene metido bienes intermedios que se estarían contabilizando dos veces si consideramos que el valor bruto de producción de un país es el PBI. En realidad, el PBI del país es la sumatoria de los valores agregados, que es 270. Ese es el PBI de un país y que surge con el método que habíamos visto, que es la sumatoria de los valores agregados. La sumatoria de los valores agregados. Entonces, valor total agregado, 270. Esa era una metodología. La otra metodología está en línea con esta, porque fíjense cómo decía, el método del ingreso. Dice, este método suma los ingresos de todos los factores que contribuyen al proceso productivo. Comprende la retribución a los 4 factores de la producción: tierra, capital, trabajo y organización. Entonces, ¿dónde está la retribución de estos 4 factores de la producción? Acá, ¿no? Es decir, la retribución al trabajo es esta sumatoria, más 30, más 40, más 90 me da 160. La retribución al capital, 5 más 10 más 10, 35. La retribución a la tierra, 5 más 10 más 20, 35. Los beneficios, que es la retribución a la organización, 10 más 10 más 20, 40. Si sumo 160 más 35 más 35 más 40, me va a dar 270. Me va a dar 270. Entonces, vemos que de los 3 métodos, ya vimos que el método de la sumatoria de los valores agregados da 270, porque si yo al valor bruto de la producción, que es 435, le resto 165, que son los bienes intermedios, me va a quedar 270. Y si además hago la sumatoria de todos los factores de la producción retribuidos, me da 270. Entonces ya ahí tengo dos de los 3 métodos, los tengo metidos ahí. Y ahora vamos a ver el tercer método. Y que lo vamos a ver analizando este cuadrito. Bienes de demanda final, ¿no? Habíamos visto que el sector de la agricultura producía bienes de consumo por 45. Es decir, el valor bruto de la producción es 85, pero bienes de consumo generaba 45. La industria era 50 más 35, 85, y los servicios 100 más 40, 140. Porque, digamos, este dato no lo tenían, pero digamos, sí tenían el dato de que cuánto era bienes de demanda final y cuánto era a bienes intermedios. Entonces, si es bienes intermedios, queda acá, queda en este cuadrado que no se contabiliza. Sí se contabiliza para el PBI lo que es bienes de demanda final. ¿Por qué? Porque los bienes de demanda final es lo que efectivamente compra el consumidor. El consumidor, insisto, es la familia como núcleo, como representante de los consumidores. Entonces, si yo sumo el total de bienes de demanda final que proporciona la agricultura, que es 45, más los bienes de demanda final que proporciona la industria, que es 85, más los bienes de demanda final que proporciona el sector de los servicios, que es 140, me va a dar 270, es decir, 140 más 85 más 45 me va a dar 270, que es
el primer método que les conté, es decir, que se llama método del gasto, que es considerar cuál es el consumo total que se hace en un país, considerando todo lo que se consume, insisto, dejando de lado los bienes intermedios. Entonces, es 270. Entonces, 270. Entonces, nuevamente aquí, el valor bruto de la producción da otra cosa, da 85 más 170 más 180, 435, da igual que acá. Pero ese no es el PBI. El PBI es 270, porque en realidad este 435 está contabilizando bienes que están contados dos veces, que son los bienes intermedios. Entonces, eso, para no contarlos dos veces, se restan. Entonces, 435 menos 165 queda 270. Quedan 270. Entonces, acá están entonces los tres métodos. El método del gasto, que refleja el consumo de bienes de demanda final, 270. El método de la retribución a los factores de la producción, que se llama método del ingreso, que da 270. Y también está el método del valor agregado, que surge de 435 menos 165, me ha dado los 270 que ha incorporado todos los sectores, ¿no? Bueno, esto sería para una economía cerrada, ¿no? Es una forma fácil de entender los números, digamos, con números, ya les digo, un poco para marcarlo como ejemplo didáctico, para entender cómo es el cálculo. Ahora, sería una economía cerrada porque no está metido el sector exportador ni el sector ni las importaciones. Entonces, vamos a meterle también en este análisis qué pasa si estamos en un país que es abierto, digamos, que ahí tenemos exportaciones y también tenemos importaciones. Entonces, está marcado en amarillito, ¿no? En amarillito, digamos, está lo que se agrega, lo que difiere, digamos, de los números que teníamos. Entonces, en este caso, vemos que el sector nuestro, el sector de la producción primaria, las exportaciones son importantes, digamos, del valor producido de 45, en realidad van 20 al consumo interno y 25 van a la exportación. Pero hay que tener en cuenta que su producción sigue siendo 45. Su producción sigue siendo 45. Entonces, hay que, si bien va a la exportación y no hay un consumo interno, sin embargo, hay que contabilizarlo como parte del PBI, porque son bienes producidos en el país. Entonces, todo lo que va a la exportación hay que contabilizarlo en la demanda final. Por eso es que en este nuevo cálculo se tiene en cuenta las exportaciones para ver cuánto es el PBI. Bueno, ahora, también hay importaciones. Importaciones que acá pusimos a modo de ejemplo también, ¿no? Hay 15 unidades destinadas a la producción, digamos, a los procesos de producción en cada una de las etapas, ¿no? Tanto digamos, hay 5 en el sector primario, 5 en el sector industrial y 5 en el sector de los servicios, total 15, ¿no?
Y después también hay algunos bienes que se consumen directamente, ¿no? Que son 10 como bienes de consumo y 5 como bienes de capital, ¿no? Inversiones de capital. Entonces, en total 15. Total importado 30. Entonces, ¿cómo se hace la cuentita cuando se tiene en cuenta, digamos, ya ahora metiendo el sector externo? Bueno, es así, digamos, hay una igualdad que se cumple en la economía, que es que la oferta es igual a la demanda. ¿Qué es la oferta? La oferta de bienes, de bienes y servicios. Entonces, ¿de dónde salen los bienes y servicios que se consumen en un país? Bueno, los aporta el propio país mediante su PBI, o bien son elaborados en otro país e importados. Entonces, ahí está la oferta. Es el PBI más las importaciones. En este caso, el PBI va a estar formado por un total de valor agregado de 255 más los 30 de importaciones que tenemos acá, ¿no? Entonces, 255 más 30 da 285. Y eso dice, tiene que ser igual a la demanda. ¿Y cuál es la demanda? Bueno, la demanda va a estar formada por el consumo de bienes de demanda final, consumo. En este caso da 180, 20 más 50, más 100, más 10, esto es 180. Más bienes de capital, la I es inversión. Entonces, 180 más 80, porque este 80 viene de sumar 35 más 40 más 5, eso da 80. Más 25, que son las exportaciones. Acá aparecen las 25 que se exportaron. Entonces, si yo sumo 180 más 80 más 25, me da 285, que es la demanda. Entonces vemos que la demanda es igual a la oferta, con esta síntesis, que es la que, digamos, sirve para corroborar que está todo bien cargado, digamos, es como una contabilidad de doble entrada que se hace en los países para determinar el PBI, digamos, y para saber también cuál es el aporte relativo de cada sector, o la importancia, el peso relativo de cada sector en los otros sectores, ¿no? Para saber también cuál es la importancia relativa en cuanto al PBI de cada sector, la participación. Esto a veces también se hace a nivel regional. Se sacan los PBI a veces de alguna región o de alguna provincia, pero básicamente el, el análisis es el mismo. Y un par de aclaraciones con respecto a esto es que solo se toma como consumo los bienes nuevos, todo lo que es, digamos, transacciones producidas por los bienes nuevos. Todo lo que es usado no se contabiliza en el PBI. Entonces, digamos, si en un país hay, bueno, en todos los países hay, ¿no? Comercialización de autos usados, toda esa compra-venta de autos usados no forman parte del PBI. Es decir, digamos, no se considera que agregue valor, ¿no? Son como transacciones neutras en la economía.
si se contabiliza, bueno, si hay una fabricación de cubiertas, esas cubiertas van a parar a un auto nuevo, bueno, entonces ahí ese auto nuevo se contabiliza como parte del PBI, digamos. Las cubiertas en ese caso serían bienes intermedios que van a parar a un bien que tiene destino final, que es un auto que se vende, y entonces cuando se vende como nuevo, alguien lo compra y lo paga, y ahí sí se contabiliza en el PBI. Pero lo que no se contabiliza es si ese después, ese mismo auto, 2 años después, el tipo lo quiere vender y alguien se lo compra, bueno, eso no se contabiliza. ¿Eh? Bueno, esa es una observación importante. Otra observación importante es que todo lo que se contabiliza es economía en blanco, ¿no? Todo lo que está en negro no se contabiliza, digamos. Este, las transacciones, muchas de las transacciones que se hacen en efectivo y que no quedan registradas en ningún lado, bueno, digamos, no la contabiliza ni la FIP ni economía, digamos. Quedan ahí sin contabilizar. Por eso que, digamos, tiene, si se quiere, esas limitaciones que a veces son más importantes para economías como las nuestras, ¿no? Que hay un alto grado de informabilidad. Digamos, en los países en los cuales están un poco más desarrollados, o desarrollados realmente, ¿no? No como nosotros, y que tienen todas sus operaciones bancarizadas, todos los números pasan por ahí. Nosotros, bueno, y otros como nosotros, hay mucho grado de informalidad. Así que, nada, hay que tomarlo con esas pinzas, ¿no? Y otra cosa importante, que, bueno, que obviamente el PBI va a estar en función del país, digamos, si un país es más grande, es lógico que tenga un PBI mayor que el nuestro, ¿no? Por ejemplo, Brasil siempre va a tener un PBI mayor que nosotros porque el PBI se mide en dólares, en pesos, o digamos, en unidades monetarias totales. Entonces, desde ese punto de vista, ahí impacta la estructura de un país. Ahora, hay otros indicadores, por ejemplo, el PBI per cápita, que permite relacionar el dinero generado por un país en relación a los habitantes de ese país. Entonces, ahí sí es un indicador un poquito más interesante para hacer análisis comparativos, ¿no? Que se usa bastante, ¿no? Pero más que nada el PBI es un indicador muy utilizado para ver la proyección, digamos, o la comparación del país consigo mismo, ¿no? Es decir, si vemos que el PBI va, digamos, así, bueno, bárbaro. Ahora, si viene así para abajo, ahí es donde saltan las alarmas, ¿no? Eh, Piensen que por lógica el PBI debería crecer todos los años. ¿Por qué? Porque aumenta la población, digamos. Y como es un valor monetario, si la población aumenta, la lógica debería ser que aumente también el PBI, por lo menos al mismo nivel que la población. Entonces, si se queda al mismo nivel, digamos, no es bueno, ¿no? Porque de alguna forma va a reflejar que el PBI per cápita se va reduciendo. Bueno,